Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida, don Mauricio Candiani. Gracias, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Don Ernesto Farril, muy buenas noches. Gracias, don Enrique Quintana. Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión importante sobre la que conocemos todos, conocen los ciudadanos como la Ley 3 de 3. Se llama las Leyes Generales de Responsabilidades Administrativas y el Sistema Nacional Anticorrupción. Es esta ley que permite la protección de datos personales y la vida privada de los servidores públicos. No fue una decisión unánime, hubo controversia en la Corte, hubo debate entre el ministro presidente, por cierto, y el ministro Cosío, que fue el ponente del proyecto. Hubo allí todo un debate sobre el artículo 29 que establece este hombre, el ministro Aguilar, presidente de la Corte, quien está en contra de que el artículo 29 designe a un comité coordinador y le encargue la responsabilidad de decidir qué datos quedan bajo resguardo y cuáles no. Recordemos que 3 partidos políticos, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la Corte porque se argumentaba esto de que haya datos en la declaración 3 de 3 de los servidores públicos que queden bajo secreto, que queden resguardados, por el argumento de que su vida pueda correr peligro o su integridad física y patrimonial. El caso es que la Corte hoy decidió que sea este comité coordinador el que decida qué datos. Los partidos políticos habían dicho que el secreto es contrario a la transparencia, ¿no? La iniciativa pretendía una transparencia total. El ministro ponente propone este comité coordinador y hay todo un debate porque se decía que la 3 de 3 ponía al escrutinio público y a la sanción de la ciudadanía el que un ciudadano, un servidor público de repente tenga un patrimonio inexplicable, ¿no? Pero así lo ha decidido la Corte el día de hoy. Vamos a ver, es ya una decisión, como todos sabemos, inapelable, ¿no es cierto? Sí, creo que el tema es la ley anticorrupción, la reforma que se operó a la ley de responsabilidades administrativas, obliga a la transparencia. Y simplemente hay una cláusula, un asterisco que dice que el Sistema Nacional Anticorrupción, a través de su comité coordinador, eventualmente va a determinar cuáles son las excepciones a esta transparencia en el caso de las declaraciones patrimoniales de intereses fiscal de los funcionarios públicos. Y el argumento del ministro presidente es que no se debe dejar en manos del comité coordinador del sistema, sino que el propio legislador debe normar establecerlo en la ley. Claramente esas excepciones. Lo que dijo Cosío, el ministro ponente, es que a su juicio queda establecido que no es algo completamente en la subjetividad del comité coordinador, sino hay reglas para que se defina claramente qué sí se revela y qué no se revela. Lo que en general hubo acuerdo en el debate es que la transparencia no implica la eliminación de la privacidad, porque eso también puede entenderse. El hecho de que alguien sea funcionario público no te quita la posibilidad de tener privacidad, porque si no caeríamos en un contrasentido que en ningún lugar del mundo hay. Claro. Ahora, o sea, si tú eres funcionario público, pierdes absolutamente tu vida privacidad. Privada, Creo que lo que está en el debate es dónde está esta rayita, es decir, cuál es el nivel que debe reservarse a lo estrictamente privado. Y ahí hay un término de que la transparencia no es restrictiva, ¿no? Sí. Dice por ahí el fallo en ese sentido. Y se entiende. Lo que me preocupa ahora es que veo a más de un servidor público argumentando que, por favor, pidiéndole al comité coordinador, oiga, no se haga pública mi 3 de 3 porque corre peligro mi vida o mi patrimonio. Y ahí es donde, si el comité coordinador es el que decide, el ministro presidente decía,
no permitan que esto quede al criterio de un comité, sino que quede establecido claramente en la ley, ¿no? Va a ser muy difícil. La clave aquí es quién conforma el comité Pues, como coordinador, siempre, claro. y cuáles van a ser los criterios que en algunos casos, digamos, inaugurales de esta legislación, se definan como las reglas de revelación de la información. Mauricio. Yo estoy viendo la reedición de algunos debates en otros espacios, porque en el fondo lo que estamos viendo es las facultades que tiene un órgano que designa la ley, en este caso comité, para determinar criterios y tomar decisiones. Y siempre habrá una corriente que diga no, pero que las tome dentro de estas 10 cosas que yo ya le dicté, o habrá quien diga, oye, no le dictes a ese nivel de detalle, establece que se integre ese comité con gente competente y con criterio y dales la capacidad y juicio a establecer hasta dónde sí, hasta dónde no. El tema de la ley de 3 de 3 tiene un fondo que yo no percibo completamente debatido en la sociedad. Deja tú la Corte, Sí. en la sociedad. Por un lado, queremos evitar, a través de la transparencia, que haya apariciones como hongos de patrimonios inexplicables. Y eso se entiende porque creo que está en la punta de la lengua del hartazgo de más de una persona, que un señor que dice que gane 100,000 pesos o que gane 200,000 pesos, o el mejor ministro de la Corte pagado y con la suma de sus pensiones, no pueda de repente justificar que tiene 30 millones de dólares en una cuenta, en una propiedad, en una casa o en una suma de intereses empresariales. Eso se entiende. Lo que también se entiende es que hay más de un funcionario que te dice, oye, yo formé patrimonio antes por una serie de cosas que podría ser producto de una herencia legítimamente documentada, de patrimonio que hemos hecho mi esposa y yo en común acuerdo, a base de esfuerzo, negocios personales y demás. Sí. Y de repente, porque me dicen que soy subsecretario el día 1, me tengo que encuerar ante la opinión pública y decir una serie de datos que pueden poner en incomodidad a mis socios, mis familiares o otros intereses. No es nada más revelar qué tengo. Hay que entender que un poco lo que está preocupado este argumento es que expone a terceros en el asunto. Y eso, lamentablemente, después de esta resolución, todavía no lo veo debatido en su justa dimensión. Y en tanto no conciliemos eso, hay que entender que estamos en un proceso de parto que se llama Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Pues creo que lo vamos a ver un día sí y otro también. Yo soy partidario de revelar porque creo que nos ha causado más daño el no decir, pero sí creo que es válido que alguien alguien funcionario tenga la posibilidad de pedirle a un comité que le reserve estas cosas y a ese organismo le diga sus razones y ese organismo pueda decidir o no. Sí. Creo que junto con esta implicación de afectación a terceros en la revelación de los patrimonios de los funcionarios, creo que también muy relevante y muy válido el que se quiera proteger, por ejemplo, los datos personales como la dirección particular, ¿no? Y si se tiene que revelar que tiene propiedades, Que no se diga dónde están, ¿no? que no se diga dónde O están. cuáles son, o qué departamentos. Que se diga el valor, pero que no se diga en dónde está. Lo entiendo, y a lo mejor lo que está de fondo aquí, un poco siguiendo tu línea de debate, es el momento histórico y social que estamos viviendo, ¿no? Es decir, sí, el péndulo está cargado en términos ciudadanos a un gran hartazgo y una gran molestia de la ciudadanía de decir, ya, ¿no? Basta, ¿no? De repente tenemos funcionarios que han sido diputados, senador, gobernador, secretario, y de repente son unos magnates, ¿no? Cuando llevan 30 años de servidor público. Algunos, por cierto, hoy gobernadores en oficio, que dices, óigame. ¿Y de cuándo usted es tan ¿Y cómo? empresario? O sea, ¿no? Ajá. ¿De cuándo usted no, es es que tan yo inmobiliario? al mismo tiempo que era diputado tenía mis empresas. Sí, no manches. Y al mismo tiempo que era senador tenía mis negocios, o que no es compatible, porque ¿cuál es la percepción de la ciudadanía? Pues está coludido, ¿no? Es decir, el ejercicio del servicio público sirvió para Favorecer, Exactamente. construir, acelerar. Hay dos niveles. Uno es este debate, que ya lo tuvimos por muchos meses, salió una legislación. Y hay que recordar que la Corte no legisla. Lo que quedó Claro, en las claro. leyes, quedó en las leyes, en la Constitución y Sí, en las leyes claro. secundarias.
Lo que finalmente la Corte está debatiendo es si las leyes contradicen lo que la Constitución El principio dice. constitucional. Y el exacto. resultado fue, por mayoría, no por unanimidad, como dijiste, efectivamente no contradicen La las Constitución. leyes, la Constitución. Y sí persiste este debate. Es decir, mucha gente dice, no, cero privacidad, que revelen todo, direcciones particulares, porque son unos rateros, todos son unos rateros. Sí, agarran parejo, pues. Esa es una visión. Y la otra visión, yo creo que más informada, es establezcamos los mecanismos para que se revele lo que realmente se requiere para hacer la vigilancia de patrimonios no explicados, etcétera. Pero cuidemos la parte de la privacidad, que es un elemento central del Estado de Derecho. Sí, porque luego puede producir este efecto perverso de, híjole, yo te invito a que formes parte de mi gabinete y vas a decir, oye, no, claro que no. Yo tengo 20 años construyendo mi empresa y trabajando en mi negocio y haciendo cosas, y yo no quiero que eso esté en el conocimiento del ojo público. Eso en los organismos empresariales es tema de todos los días. Claro, Eso que estás diciendo es tema de todos los días. Oiga, me invitó el presidente a que si yo era miembro de él, y le tuve que decir que no, porque ni siquiera voy a poder llenar bien, ya deja tú el revelar, ¿no? O sea, hay gente que no tiene el orden de las cosas como uno pensaría, aunque sea muy próspero. Claro. Bueno, así están las cosas. Este es un fallo de la Corte el día de hoy. Seguramente es un debate no terminado, no acabado, seguirá y vamos a ver qué dicen los partidos políticos. Y si esto todavía, Enrique, pueda incluso regresar al legislativo y que en el legislativo que se reforme. Que se reforme, exacto. Vamos a mensajes rápidamente, regresamos enseguida. El PAN nuevamente hoy hace un llamado para regresar al debate y al tema de la segunda vuelta en la elección presidencial. Volvemos. En CFE nos sentimos orgullosos de estar contigo, en tus proyectos, en tus anhelos, en tus creaciones, porque en CFE tenemos la experiencia. Nuestra energía eres tú. CFE. Bueno, hay más de este tema, pero lo seguiremos tratando más adelante porque ciertamente, pero tenemos el siguiente. El día de hoy Ricardo Anaya apareció para ser nuevamente presidente del PAN, un llamado, un insistente señalamiento en torno a la segunda vuelta en la elección presidencial del 2018 y justifica esto como una necesidad por los porcentajes proyectados. Nadie tiene la certeza de cómo se va a completar el electorado en el 2018, pero el tema de la gobernabilidad, el que gane cuando mucho podría ganar, dice Anaya, entre un 23 y un 28, 29% del total de los votos, y eso lo colocará en una posición complicada frente a un Congreso y frente a la nación. Entonces,
él hace un llamado. No es un tema nuevo, señores, lo hemos discutido aquí antes y además nos comparamos hoy con otros procesos internacionales que tienen este modelo impuesto y que les da resultados exitosos. Tal vez el más cercano, el de Francia, ¿no es cierto? Que por cierto este fin de semana tuvo y además tiene en Congreso, en la Asamblea Nacional. Doble segunda vuelta. En elecciones legislativas, Correcto. Mauricio. A mí me parece central discutir esto. Yo me declaro partidario de discutir con seriedad la segunda vuelta. El sistema de mayorías relativas contra el sistema de mayorías absolutas tiene limitaciones. Y voy a explicarlo nada más técnicamente en 60 segundos. Mayoría relativa, recordemos que es ganar un voto más con respecto a tu siguiente competidor. Así es. Y en el mundo de lo absurdo, si tú tuvieras 10 candidatos, con que uno ganara el 17% y los otros 16, 16, 16, 14, 13, 12 y 0, hasta que me dé la matemática al 100, ese que ganó 17, porque ganó más relativamente a los otros, o con respecto a los otros, gana. En mayorías, en un sistema de mayorías absolutas, el que gana 17 y el que gana 16 tendrían que dejar a los otros fuera y volver a competir los dos punteros para que alguno de los dos construya una mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos emitidos. Durante años hay, digamos, contrarios a las segundas vueltas que nos han tratado de convencer de que eso es la construcción de mayorías artificiales, ficticias, o ficticias, o no reales, o cuajas, o temporales. Le han puesto cualquier cantidad de adjetivos para descalificar el concepto de la construcción de mayoría absoluta. Yo creo que hoy la realidad del país ya nos muestra, sobre todo en el Estado de México, esto del Estado de México es emblemático porque le da una descafeinada a este argumento. Tú tienes un partido que por sí solo no ganó más votos que el segundo lugar, pero fueron sus aliados los que le dieron la suma aritmética para en alianza ganar la mayoría relativa. Y entonces ese sí dijo, no, eso es mayoría, ¿no? No dijo es mayoría artificial, no dijo es mayoría de cafeína, no dijo... Que son los mismos de ese argumento, exacto, por cierto. son los mismos de ese argumento. Entonces, si queremos una presidencia que tenga la posibilidad de decirse gané legitimidad en las elecciones, construí mayorías en 2 o 3 etapas, necesariamente los mexicanos tenemos que hablar de segunda vuelta. Ahora, si estamos a tiempo o no para el 2018, es un debate aparte. Creo que no, que legislativamente ya no podemos modificar las reglas. Hay dos ¿no? versiones. La versión, digamos, más general, ya estamos a menos de 90 días de que formalmente inicie el proceso electoral. El 1 de septiembre. Las leyes secundarias no permiten que haya esta modificación. Nuestra amiga María Amparo Casar propuso una solución, que es hagamos una reforma constitucional que no viola lo que dice la ley secundaria y establezcamos algunos transitorios en la reforma constitucional, en la propia Constitución, para salvar que esto quede para el 2018. Honestamente, después de lo que pasó... Esa sería la salida jurídica, La salida jurídica. Exacto. Después de lo que pasó en el Estado de México, me parece que no se van a reunir los votos para que prospere la iniciativa de Ricardo Anaya. ¿Por qué? Porque se requeriría que el PRI dijera vamos, o que Morena dijera vamos. Y los grandes opositores a la segunda vuelta, por lo menos en la época reciente... El PRI en primer lugar. El PRI y Morena, ambos partidos. Entonces veo muy difícil que se den las condiciones políticas para que se opere este esquema, digamos, esta solución de reforma constitucional. De aquí al 18, Ernesto. Sí. En las democracias solamente existen dos sistemas y no hay más. O es el régimen presidencialista o el régimen semiparlamentarista o semipresidencialista, como en la mayoría de los países. Las democracias parlamentarias europeas, ¿no? En Estados Unidos el régimen presidencialista más o menos puede funcionar, que es un sistema presidencialista bipartidista, ¿no? Con dos grandes partidos. Pero un régimen presidencialista multipartidista, como es el nuestro, a lo que nos lleva es irremediablemente, digamos, solo hay excepciones, a que la pulverización del voto. La atomización del voto te lleva a la ingobernabilidad, como tuvimos en el periodo desde el año 97 hasta a la mitad del periodo de Zedillo, hasta que terminó el periodo de Calderón, donde lo único que vivimos fue
parálisis legislativa. Claro, porque la mayoría crónica. en el Congreso impide avanzar reformas por parte del Ejecutivo. Entonces, una fórmula para que esto pudiera corregirse es que haya segundas vueltas y no nada más en la elección del presidente, sino también en las O sea, tú también elecciones estás a favor, igual que del Mauricio. Congreso. Así es. Y creo que debe venir acompañada de otra reforma, que es la reducción de los 6 años del presidente. Del periodo, dices. Del periodo de presidente de la República. Porque la construcción de mayorías, sea por la vía de segundas vueltas, sea por la vía de alianzas o sea por la vía de acuerdos parlamentarios, tiende por definición a tener ventanas de vigencias cortas. Pero, claro, como fue el pacto, por ejemplo. Como fue el Pacto por México, es Mejor quizá ejemplo, el sí. mejor ejemplo reciente. Entonces, hay que recordar que los sistemas parlamentarios que aludías, Ernesto, los primeros ministros no tienen una duración fija, tienen una duración límite, pero no fija. Y cuando el gobierno deja de ser operante, Cuando deja de tener la mayoría. cuando deja de tener mayoría, Como le sucedió ahora a la señora May. tienen que obligar, tienen que Construir llamar alianzas. a elecciones anticipadas para volver a hacer construir alianzas. una mayoría. Entonces, no hay sistemas presidenciales de periodos o es que sexenio es porque es 6 años, pero digamos, de periodos presidenciales largos a partir de construcción de mayorías absolutas en segundas vueltas. Viene acompañado de recortar el periodo presidencial y viene acompañado de otra cosa, la posibilidad de la reelección democrática. Salvo el caso de Francia, donde Es el ejemplo que iba yo a citar, exactamente. donde el periodo es de 6 años. Así es. Y tienen la segunda vuelta, tanto Incluida. para el presidente, no es un régimen parlamentario. sino Pero ahí hubo Pero una... es la excepción pero de la hay- regla. Es la Pero excepción. hay una reforma. Es la excepción. Los periodos presidenciales Eran de 8. eran de 7. De 7, perdón. De 7 años y hubo una lo reforma para recortaron. recortar. En fin, esto está en debate, no creo que se acabe. Yo agregaría solamente el tema de que en el PRI hay posiciones encontradas. Hoy hay un priista de destacadísima estatura, Manlio Fabio que es el señor Beltrones, que está impulsando a contracorriente del presidente de la República y de los líderes de su partido, el que dentro del PRI se considere esta opción porque él ve, lo que decía Ernesto, un problema de gobernabilidad Se lo vivió. hacia el 2018. Me lo Bueno, vivió. Aunque Bueno, no lo habla vivió de segundas y lo vueltas, protagonizó. aunque Manlio no habla de segundas vueltas, habla de gobiernos de coalición. de coalición, sí, exactamente. Y es como una transición ahí que él propone. Pero en realidad es segunda vuelta. Sí, sí, sí. Segunda vuelta sin ese calificativo. Término. Lo cierto es que probablemente los tiempos ya no alcancen y tú lo decías muy bien, no veo el consenso en el Congreso para que esto pueda No, después de lo que prosperar. pasó en las elecciones, creo que el PRI siente que puede ganar. Sí, así es. Y hacer gobernable este país sin segunda vuelta. En ese sentido, y también lo piensa Morena. Entonces, pues se va a quedar ahí el llamado. Lo del interesante es que existen muchos, varios están sentados en esta mesa, que creemos que esos partidos se equivocan y que lo ven mal el escenario. Mensajes, regresamos enseguida. Para echar a volar la imaginación. Para que tus ideas se hagan realidad. Para generar progreso y bienestar. En CFE tenemos la experiencia. Nuestra energía eres tú. CFE. Exacto, desde el referéndum, impresionante. Comportamiento del dólar y del petróleo, el dólar fortalecido, quiero decir, perdóneme usted, lo estoy diciendo mal, el peso frente al dólar, la paridad cambiaria del peso mexicano, vea usted los niveles hoy, pues el más bajo, Enrique, desde niveles de
Mediados del año pasado, me parece. Hubo una fecha en agosto donde estuvo abajito de 18 incluso, pero en realidad estamos en niveles previos al referéndum en la Gran Bretaña. Ajá. Es decir, estamos hablando de junio del año pasado. Estamos hablando de paridades de hace 12 meses. O sea, Trump no existe. Trump ni el Brexit existieron. Sí, muy Ya importante. estamos a nivel previo. Mañana hay una reunión importante, Ernesto. Mañana tenemos la reunión de lo que se llama Comité Abierto de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, en donde se va a definir qué se hace con las tasas de interés. Todo el mundo le apostamos a un incremento de 1/4 de punto para llevar la tasa de referencia del Banco Central del 1% al 1.25, es la tasa a un día, en dólares. Pero quizás más importante que eso sea en su comunicado qué nos pudiera decir en relación al tamaño del balance del Banco Central por las fuertes implicaciones que podría tener en la economía mundial. En pocas palabras, no sé qué opina Enrique, pero si nos dicen ya vamos a empezar a reducir el tamaño del balance, eso en otras palabras implica que van a salir a recoger dólares. Del mercado, del mundo. ¿Y qué sucedería con esa noticia? Se encarece, ¿no? O sea, no sube el tipo de cambio en México. Pero al mismo tiempo, una posibilidad es que si hay algún mensaje en esta dirección, en 2 semanas el Banco de México también suba su tasa de interés, que en alguna medida es lo que está explicando esta baja que hemos visto tan fuerte en las últimas semanas del precio del dólar. Mensajes rápidamente y regresamos a conclusiones. Gracias. Más de 12 horas con la información desde los 4 estados en disputa. Cobertura Elecciones 2017. Con el mejor análisis del proceso electoral y sus implicaciones políticas y económicas. Estamos listos para el 2018. Comienza la carrera. Acompáñanos en nuestros programas especializados en política. Urna tras otra. Nación 321. Bitácora Política, Al Cierre y La Silla Roja, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, expectativas. Ernesto, ¿piensas que va a subir la Fed? Sí, 1/4 de punto al 1.25. Sí, también creo lo que dice Enrique, que el Banco de México va a subir replicará como es costumbre. 1/4 de punto para llevar la tasa en pesos a un día al 7%. Y bueno, en cuanto al tipo de cambio, sí, va a depender mucho del comunicado de la Reserva Federal. Tú tienes un pronóstico todavía más optimista. Sí, creo que en cualquier caso vamos a ver todavía una ligera baja en el precio del dólar, en el tipo de cambio. Entonces, habrá que ver. Ya no hay duda en el aumento de la tasa. Creo que es generalizado. Todo el mundo está de acuerdo en que va a subir 1/4 de punto. Es el tono del comunicado lo que va a determinar qué pase en los siguientes días. Pero como está viéndose la economía norteamericana, dudo que vaya a anunciar esta reducción de la cantidad de dólares. Y por eso me parece que veremos un peso más fuerte. Seguramente mañana en la noche estaremos hablando de Yo eso. nomás Tus le digo- pronósticos. yo nomás le digo a los empresarios que nos ven, el dinero se sigue encareciendo. Habrá que echar numeritos, ver cómo La tasa. impacta la tasa. el dinero. ¿no? El dinero se sigue encareciendo. Venimos de un periodo históricamente barato y pues va a ir tomando su nivel. Donde acabe, mi abuelita decía que cuando la rueda empieza a rodar, uno nunca sabe dónde pierde impulso. Entonces, yo oigo muy técnicos aquí a los de 1/4 punto y 1/4 punto y 1/4 punto y así. Las hipotecas en México que tenían tasas del 10, 11%, que son los créditos más representativos de largo plazo privado, ¿no? Pues ahorita lo tienes en umbrales que van de 10.5 las muy baratas hasta 13.5, 13.8 las caras. Pero muchas de esas son y ahí fijas, ¿no? seguimos. Algunas son fijas, otras están topadas y muchas son variables. Entonces nada más hagan los numeritos, señores, y si se puede pagar deuda anticipada,
Sería buena idea si tienes exceso de liquidez. Muy bien, bueno, pues mañana en la noche seguramente estaremos comentando en este mismo espacio lo que diga la FED mañana y qué consecuencias tendrá. Ernesto, gracias, buenas noches. ustedes, buenas Mauricio Candiani, muy buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. Gracias a usted por la gentileza, su atención. No se vaya, a continuación, urna tras otra. Buenas noches.